Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. El sábado 15 de noviembre salieron a las calles de varias ciudades del país y de la Ciudad de México contingentes de opositores del amplio espectro de las derechas en contra de la Cuarta Transformación y en especial en contra de la Presidenta de la República. Fueron los mismos de la Marea Rosa y de el INE no se toca, pero acudieron menos. De hecho, ni siquiera pudieron llenar la plancha del Zócalo, como podemos observar en imágenes consecutivas de estas manifestaciones que estamos viendo en la pantalla. A esta marcha opositora se sumaron claramente grupos religiosos del sinarquismo católico y representantes del llamado Movimiento del Sombrero de Uruapan en protesta por el deleznable asesinato del alcalde Carlos Manso. Un contingente especial se sumó a esta marcha. Los enviados por el tío Richie, por Ricardo Salinas Pliego, en franca disputa con el Estado mexicano por sus multimillonarios adeudos fiscales y por su presunto delito de lavado de dinero. Y ni así pudieron llenar esta ocasión el Zócalo. Eso no importó. Para eso utilizaron a grupos de choque violentos para agredir a los policías y derrumbar una valla metálica que protegía el Palacio Nacional. Fue el montaje violento para que la propaganda artificialmente promovida días previos en redes sociales tuviera sentido. La policía reprime, entre comillas, a manifestantes jóvenes de la generación Z. Poco les importó a varios medios, tanto nacionales como de Estados Unidos, la abierta disonancia cognitiva de esto. Los violentos no fueron los policías. Los violentos vinieron de parte de los grupos de choque. Y tampoco agredieron a la generación Z, porque habían muy pocos jóvenes y no estaban en la trifulca. La agresión provino de los grupos de choque y no de la policía capitalina. Por eso decimos que fracasó la reciente marcha opositora. Como ensayo de golpe blando contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, les salió mal porque no tienen arrastre social ni credibilidad. La pregunta, que es esta pregunta para debate público, es ¿a quién o a quiénes les beneficia impulsar una falsa imagen de caos y violencia en México? ¿Cuál es el sentido y cuál es la causa que ha hecho de esta marcha opositora un montaje más que una realidad ampliamente promovida por medios que están en contra de la Cuarta Transformación? Muchas gracias. Empezamos este debate público y le agradezco a Azul Alzaga que esté aquí con nosotros. Un placer. Gracias, Azul. A Karen Lozada, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. A Jesús Ramírez Cuevas. Buenas noches, muchas gracias. Y a nuestro único representante de la generación Z, y si no lo es, lo parece, Gustavo Ramírez. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Jesús, tu diagnóstico de esto. Bueno, yo creo que lo dicen los propios dirigentes de la derecha. Sí. Necesitaban la oportunidad para protestar y juntar sus causas, sus movimientos, sus alianzas y sobre todo esta idea de que pues, los jóvenes vuelven el agente activo de la derecha. Eso creo que esa es la novedad, digamos, para ellos. Pero bueno, pues viendo los resultados de la marcha, pues no sucedió así. Pero no los atrajeron. Por eso, no sucedió así, no fueron los jóvenes los que marcharon, fueron mayoritariamente adultos, gente connotada de la derecha, de los partidos del PRIAN, y pues digamos un sector de, pues parecía sacados de las catacumbas, pues de la vieja, pues de la guerra cristera. De la guerra cristera. Y del yunque. sinarquismo. Y de, pues, de la nueva derecha, esta que se parece más a MAGA que pues, a la vieja derecha mexicana. Entonces, digamos, un discurso muy parecido al pues, que los hermana con la ultraderecha latinoamericana y con la ultraderecha española. Y bueno, mucho en el discurso del
los términos, las palabras, esta idea del caos, del Estado fallido, del narcoestado, del gobierno, del narcogobierno, pues todas estas son categorías que ha utilizado MAGA en Estados Unidos y que se han usado también como elementos frente a otros gobiernos progresistas en otros momentos. Y creo que es el mismo método, es decir, crear una circunstancia de cuestionamiento a la legitimidad del gobierno, de su credo democrático, acusándolos de corrupción o de estar aliados al narcotráfico y justificar así la escalada de violencia. Eso es algo que pues debemos advertir, porque esto no es espontáneo, esto fue creado. Y el dispositivo de la policía en el Zócalo, pues todos vimos por horas, fue totalmente defensivo, salvo al final que pues después de aguantar más de 2 horas de refriega, pues los policías, hubo policías que se esperaron y actuaron pues por motu propio, no por órdenes, y pues digamos sí hubo algunos incidentes que ya están siendo investigados respecto a golpear a algunos manifestantes, de quitarles el equipo a periodistas, en fin, pero más allá de esto sí es más anecdotario, es esta idea de crear la impresión de que se está desestabilizando el gobierno, de que está perdiendo legitimidad y apoyo social. Entonces, pues es una construcción mediática y política más que una realidad. Sigue siendo un deseo de la derecha, expresado ahí y apoyado por medios de comunicación y apoyado por una red muy potente de medios digitales que, bueno, ya está decantado del lado de internacional, claramente alineados. Incluso hubo páginas que se usan contra Venezuela, contra Colombia, incluso contra Lula en Brasil, o contra la izquierda en Argentina, y que cambiaron los textos, no cambiaron las fechas eran anteriores al incidente de la 15 de noviembre, y que ponían represión policíaca de otros países y le ponían la represión del gobierno de Claudio. Entonces es absurdo querer Hay muchos periódicos que estamos viendo en el monitoreo de la zona de la India, de Bangladesh, de Nepal, de Malasia, periódicos digitales de estos que se crean artificialmente con esa imagen, con esa idea de que hubo una represión también contra los jóvenes mexicanos de la generación Z, igual que en Nepal. ¿No te parece una operación un poco articulada desde Estados Unidos? Bueno, aquí recordemos las palabras de Steve Bannon en 2018, su intención de exportar MAGA a América Latina y a Europa. Entonces, pues estas son estrategias de la ultraderecha. Bolsonaro lo organizó, digamos, muy bien, también con las mismas redes, con los mismos actores y con Steve Bannon de estratega político digital y electoral. Entonces, creo que sí hay una estrategia de intervención para desestabilizar. Azul. Sí, creo que cuando Jesús se refiere a esta frase o este planteamiento de necesitamos una oportunidad, no es ni siquiera aprovechar una oportunidad, sino generarla de cero. Exacto. O sea, vimos la semana pasada y, bueno, las 2 semanas anteriores, de qué manera la convocatoria de esta marcha estaba completamente articulada de una manera artificial, ¿no? Artificial desde las redes sociales, queriéndose montar en una supuesta generación Z que la verdad es que si uno ve quienes asistieron a la marcha, no es que no hubiera jóvenes, pero incluso los que hubo de una manera legítima, el planteamiento que traían era totalmente diferente, estaba totalmente escindido de lo que era la convocatoria principal de la marcha, que era virulenta, que era absoluta, que no tenía una propuesta y que lo único que quería era generar toda una imagen del gobierno que han venido cantando desde hace tiempo, ¿no? O sea, por un lado que es un narcogobierno y por otro lado este tema de la legitimidad que aterriza en que es un autoritarismo, ¿no? Lo que estamos viviendo en México. ¿De qué manera entonces lo construyo? Pues de todas las formas que vimos, porque además fue como de libro, ¿no? O sea, primero salgo en redes sociales y hago esta convocatoria artificial, después con la demanda de revocación de mandato, que no es un tema que a los jóvenes con la demanda de revocación de mandato, pero además ahorita, o sea, no importa que la revocación de mandato exista, sea constitucional, sea un derecho adquirido, etcétera, sino que queremos que sea ahorita sin importar que
haya elecciones que hayan llevado a la presidenta a ese lugar, que haya encuestas que claramente la posicionan como la mejor calificada en la historia de México. Eso no importa. Somos 80 tipingos que queremos que ahorita ya se vaya la presidenta y que nuestra demanda se cumpla de esa manera. Entonces es la convocatoria, vamos a salir a generar una situación de violencia en donde, como una profecía autocumplida, yo te digo autoritario y voy a hacer todo lo posible para que tú me cumplas esa profecía, ¿no? Entonces, esto que dice Jesús, 2 horas fuimos testigos de cómo estuvieron golpeando arteramente a policías que venían desarmados, prácticamente estuvieron como escudos humanos, a lo que claramente no era una intención ni de reprimir, ni de... O sea, de hecho vimos a lo largo de toda la marcha, estaban ahí los policías, pero estaban a un lado, no estaban incorporados en la marcha, no eran amenazantes, nada. O sea, lo que en realidad hemos visto como una clara y constante política por parte de las autoridades capitalinas con respecto a las manifestaciones. De hecho, ¿no? este grupo de choque tampoco marchó. Se apañaron la marcha cuando ya estaban en el Zócalo, entonces ellos entran por 20 de noviembre y por Creo que eso Pino es muy Suárez. interesante y es importante distinguirlo, ¿no? O sea, son como 2 grandes escenarios. Uno es la marcha, que se dio en condiciones perfectamente pacíficas, y en simultáneo, de acuerdo con el relato también de la policía capitalina, se empiezan a articular y a coordinar ya en la plancha del Zócalo para que cuando llegue la marcha todo esté perfectamente ordenado, para que ese sea el punto climático que mediáticamente se va a destacar, que es el momento violento en donde hicieron todo lo posible para que se les respondiera de una manera fuera, digamos, del protocolo, que no sucedió inmediatamente, sí sucedió de manera aislada, pero sí sucedió. Y esa parte también creo que es importante decir, se está investigando, hay también 18 casos en los que se está viendo qué fue lo que pasó. Un poco, pues, podemos explicarnos qué fue lo que pasó, pero eso no fue lo que salió mayoritariamente en ningún medio de comunicación, porque la otra pata de todo esto era: vamos a organizar toda esta circunstancia y además lo vamos a transmitir en tiempo real. Pero no vamos a transmitir todo, vamos a transmitir mientras está el comunicador diciendo: no, pues aquí la marcha pacífica, no sé qué, y de repente vas a traer gente que te dice: nos mandaron los gases lacrimógenos y esto es una represión, no sé qué. Y entonces vas a generar toda esa narrativa que después pues también finalmente se encuentra con estos algunos casos en donde efectivamente hubo abuso policial y que se tiene que investigar. Totalmente falsario, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que, junto con el hecho de que no estaba la población que dijeron que era la que estaba convocando, y tampoco fue una marcha que dijeras tú, uy, qué nutrida que estaba, pues creo que es absolutamente una derrota, digamos, para esa intentona, esa nueva intentona. Hubo un grupo que sí quería tomar el Palacio. Sí. O sea, sí se organizaron para romper el cerco, para romper la valla y generar confrontación. Iban preparados, iban con esmeriles, con ganchos, con herramienta para poder jalar y romper la soldadura de la valla. Entonces, así es. y además iban hasta muy bien entrenados y coordinados. Había gente con radios. Sí. Entonces, todo eso pues llama la atención de que que además no son gente común. ¿El bloque negro? No. El bloque negro está asociado, digamos, a los grupos más bien anarquistas, a la izquierda radical, anticapitalista, insurreccionalistas, pero aquí eran de la ultraderecha, no tiene nada que ver con el bloque negro. Había gente incluso que no estaba embosada, y que estaba formando parte de toda su organización. Que esa es la parte, independientemente de la derrota, que a mí sí me parece que hay que poner atención, que es preocupante, porque claramente lo que te está diciendo es: este es el mecanismo que van a usar. Como no hay voto que ganen, como no hay legitimidad que tengan, entonces estas son las 2 vías, ¿no? Nos vamos a apropiar de una generación o una causa que no somos nosotros, ¿no? Para disfrazar lo que hemos sido siempre. Así es. Y por otro lado, lo vamos a hacer de manera violenta. Y cada vez es más violenta. Y aquí creo que sí hay algo importante que aclarar. Mientras se intenta, digamos,
decir que el gobierno está aliado al narco, de que hay un narcogobierno, un narcoestado, lo que sí vimos es que en esa manifestación había había delincuentes. Exacto. Ya un periodista identificó a la Choquiza, a los 300, y gente que estaba amenazando directamente a los policías de manera muy violenta, incluso diciendo que estaban armados. Entonces, Que se iban a eso morir. es lo que hay que investigar. ¿Quiénes son los que están una detrás de presencia ese porosa. grupo? Y que además sí, pues, actuaron muy violentamente contra los policías. Más que tomar por asalto el palacio, se centraron en golpear a los policías para generar una reacción provocación. que les diera pues la imagen que necesitaban, que era la represión del gobierno y hacer esta ruptura, digamos, simbólica entre los jóvenes y el gobierno. Así un es. gobierno que reprime a los jóvenes. Así es. Gustavo, mandamos en el SPR Informa a varios reporteros Sí. que estuvieron cubriendo la marcha. Y también de lo que me llamó la atención de la cobertura, creo que sería interesante que lo platicaras, es que también se detectaron muchos grupos de la alcaldía Cuauhtémoc. Sí. Es decir, los grupos más Beligerantes. extraños, beligerantes, como dice Jesús, provenían también de la alcaldía Cuauhtémoc. Y no es ingenuo que Alessandra Rojo de la Vega esté ahí metida. ¿Por qué? Bueno, Alessandra Rojo de la Vega defendió a una de estas personas que identificaron en redes sociales que estaba amenazando de muerte a los policías ayer. O sea, ayer defendió en redes sociales a esta persona. Sí, es de su Joven alcaldía, robusto. sí, de es la trabajador Choquiza. alcaldía. Dijo que en redes sociales lo ubica el periodista y Alejandra Rosso de la Vega sale a decir que no, que es una buena persona y o sea, salió a defenderlo en X, en una publicación, si no me parece, de Monero Rapé. O sea, salió a defenderlo. Y lo que los... en una respuesta a un en post una respuesta a un post de Monero, creo Rapé. que fue Monero Rapé. Ahí se lo vamos a Este poner. personaje Valderrama sí trabaja en la alcaldía. No confirma que trabaja en la alcaldía, pero Alessandra Rojo de la Vega sabe O sea, decir sí lo que no le conoce. levante falsos. O sea, y sí que lo es una buena conoce, sí lo defendió. Sí, lo Ok, defendió en eso una es importante publicación. porque este es el personaje que aparece en los videos diciéndote vamos a matar Esa persona. a los policías, los vamos a matar insistentemente. Esa persona, y en una publicación, Alessandra Rojo de la Vega ayer en una respuesta sale a defenderlo. Lo que los reporteros pudieron notar es que había mucha gente que sí iba molesta, y entre los comentarios en la marcha iban diciendo que habían sido obligados a marchar, pero ya cuando una vez se acercaban a preguntarles si querían dar su testimonio, obviamente no lo hacían, ¿no? Incluso una ¿Y de quién los obligó? decían, eran los comentarios entre las personas que iban caminando, y algunos hablaban de que eran comerciantes que estaban siendo obligados a ir a marchar, pero ya a la hora de abordarlos y pedirles que hablaran frente a cámara, pues obviamente no. O sea, hubo por ahí dos No se testimonios, ¿no? animaban. Que en Comerciante de Tepito y de la Lagunilla, de por ahí. Sí, me imagino. O sea, la verdad es que ya no pudimos abordarlos más los Trabajadores del Grupo Electra o de Grupo Salinas, algunos que No, no estuvieran alcanzamos a escuchar. defendiendo, digamos, las demandas de Salinas Pliego. No, lo que sí localizamos, mucha gente todavía molesta con la reforma al Poder Judicial. Lo que lograron identificar nuestros reporteros fue mucha gente, abogados de profesión, que seguían muy molestos con la reforma al Poder Judicial, seguían lanzando mentiras sobre la reforma al Poder Judicial, como la desaparición de la carrera judicial. Y una de esas personas sí nos habló de que Salinas Pliego estaba pagando muchos impuestos, que le estaban cobrando casi 5 veces lo que debía de impuestos. Eso fue lo que alcanzamos a levantar, pero sí la gente estaba muy difícil de hablar, no querían hablar, estaban reacias de hablar, reacias de contestarnos de dónde venían, en dónde trabajaban, esas cosas sí están muy reacias. Y lo que alcanzábamos a escuchar nuestros reporteros era, por ejemplo, cuando se detenían a comprar una botella de agua, Sí. lo que alcanzaban a comentar las personas en estos Pero lugares. no levantaban, no estaban No. dispuestos a dar su No, testimonio. no había una disposición para hablar. Karen, desde tu ángulo, ¿qué observaste? Pues son varias cosas. Lo primero que acaba de resaltar Azul y que me parece que es crucial es que la oposición abiertamente definió su ruta de ahorita en adelante, que es a partir de este uso de la violencia. Esto creo que es delicado, no es cosa menor, pero pues el apoyo que tienen a nivel nacional todavía es marginal respecto a lo que ellos quisieran. Sí. Y se vio en la convocatoria, creo que ha sido no de las más nutridas que han tenido. En algún otro momento, ya no sé en cuál de todas, si fue en la del INE, del Poder Judicial, alguna en contra de Andrés Manuel, no sé en cuál de todas sí lograron llenar el Zócalo La en Marea algún Rosa. momento, la Marea Rosa, La justamente. primera. Sí. ¿no?
En Fue efecto, de las sí. primeras donde ya Fue estaba... en 2022, creo, y después Sí, se sí, sí. respondió con la mega movilización. 2023. 2023. Fue 2023, la de la marea rosa. La que sí llenamos, bueno, se logró llenar el Zócalo y tuvimos ahí esa imagen, ¿no? En este caso no lograron ni siquiera llenar el Zócalo. Fue, yo creo que en el mejor de los momentos, la mitad, un poco más, un poco menos. Pero lo que me parece aquí también interesante es que las consignas que se estuvieron gritando en esta marcha fueron profundamente misóginas y machistas. No sé si están apelando a la presidenta en su condición de género para querer también potenciar alguna narrativa que logre deslegitimar el gobierno, porque si prestamos atención a lo que gritaban, a lo que decían, es no bajar a la presidenta de una posición en la que ellos consideran que es servil de otro poder, en este caso de Andrés Manuel. Es una situación sumamente delicada que da cuenta de lo peor de la ultraderecha y de cómo se pierde cualquier límite ético con tal de sacar a flote todo este odio. Ahora, no fueron todos. Identifico 4 tipos de actores en esta manifestación. Lo primero son los y las de siempre. La oposición, que fue Marea Rosa, que fue Xochitl Lover, que fue mil y un caras más. Es la base votante del PAN. Así es. Álvarez y Casa, déjame comentarlo, que nunca han logrado llenar ni siquiera la plancha de Tlatelolco para convocar al Frente Cívico Nacional. De Frente tiene poco y de Cívico menos, porque no son capaces de veras de llenar con 200 o 300 personas, ¿no? Es un movimiento inflado. Ok, tenemos esos actores, pero también tenemos un grupo legítimamente de personas que están descontentas, que no necesariamente son del PAN, no necesariamente son del PRI. Ahí tenemos un grupo marginal que también estuvo ahí presente. Algunos jóvenes estuvieron ahí, que fueron los menos, eso sí hay que mencionarlo, que en términos de que se convocó a la juventud, a la generación Z, pues había una presencia de jóvenes que no fue la mayoritaria. Y tenemos estos grupos violentos que resulta particularmente interesante que son organizados. O sea, el bloque negro veíamos que era pues algunos conatos de violencia en algún punto, en otro punto, en otro punto. No había una organización tan de fondo como la que vimos en esta ocasión, en la que llevaban pues indumentaria, que llevaban diferentes instrumentos para enfrentarse abiertamente a la policía, sabían a lo que iban, sabían cómo hacerlo, inclusive pues sí, se mencionó, tenían radios, tenían comunicación entre ellos. Esto es lo que yo creo que es mucho más sintomático de qué es lo que viene a partir de ahora por parte de la oposición. Ahora, buscaban la foto, buscaban el video, TV Azteca, Salinas Pliego, Grupo Salinas, puso camarógrafos en puntos estratégicos para encontrar justamente el mejor ángulo de lo que ellos hubieran anhelado que fuese una represión desmedida por parte del Estado. Situación que no ocurrió. Hoy la presidenta ratifica, este gobierno no va a reprimir, aunque se provoque, no se va a caer en ninguna provocación, pero van a continuar con esta línea. Me resulta particularmente interesante que la próxima marcha del 20 de noviembre la están convocando en la UNAM. ¿En la UNAM? En la UNAM. Son puntos reivindicativos de los movimientos sociales de nuestro país. ¿Qué me preocupa en el caso de la UNAM? Bueno, como universitaria, uno de los temas que tuvimos más a flote durante toda nuestra formación es la defensa de la autonomía universitaria. Claro. ¿Qué pasaría si a lo interno de la UNAM se provocan estos actos de violencia, incitando a que se intervenga por parte de ya sea los cuerpos policíacos capitalinos o cualquier elemento ya a nivel federal? Pues tendrían la excusa perfecta para levantar a las y los jóvenes universitarios. Ya lo han intentado. Lo han intentado, pero yo le apuesto a que tengamos esta parte, pues viéndola con su justa dimensión, porque pues están buscando puntos clave de la historia de los movimientos sociales de izquierda de nuestro país, claro, para ahora querer reivindicarse con ellos y generar este ambiente, uno, de que la presidenta es autoritaria, que no hay libertad de expresión, mientras agreden a 100 policías se atreven a decir esa situación, y dos, que en México no hay una gobernanza mínima, que es a lo que ellos están apelando. Y concluyo, ¿qué es lo que están buscando? Yo creo que aquí
hay un punto de flaqueza en esta estrategia que se está orquestando, porque primero pues tenían el tema de, en efecto, el lamentable asesinato de Carlos Manso, pero después fue la revocación del mandato. Pero después, primero fue la revocación. Primero fue la revocación, después Carlos Manso, después están hablando de que el narcoestado. No, eso fue antes, después ahorita estamos en que no hay libertad de expresión, que hay censura, que hay represión. Son tantas causas que al final se terminan perdiendo. Y aquí creo que se puede ver una flaqueza muy fuerte de esta estrategia, que aunque le metan millones de pesos, que aunque le metan grupos violentos, pues todavía no cuentan con un respaldo verdadero que reúna una causa muy sentida de la población. ¿Hay temas pendientes? Claro. ¿Hay temas que todavía se tienen que profundizar? Por supuesto que sí, pero todavía hay un pacto entre gobierno y pueblo que está saliendo a flote y lo vemos en el día a día. Si no, hubieran podido convocar al menos un zócalo lleno. Así es. Vamos a un corte, no nos dejen. Regresamos ahorita a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Karen nos mencionó en el bloque anterior esta enorme cantidad de insultos y de ofensas contra la persona de la Presidenta de la República, contra su condición de mujer, y la respuesta que la propia Presidenta de la República dio el lunes pasado fue la siguiente. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. Y vaya que está fuerte, porque además las encuestas que se han ido publicando a lo largo de esta semana indican que sigue teniendo un respaldo de más del 70%, 72, 73, 78% de distintas encuestas y distintos métodos. Jesús, tú querías comentar algo. Sí, bueno, hay dos elementos. Uno, el primero que es, esto es una estrategia también internacional. Sí. El gobierno de México tiene un prestigio como pocas veces incontrastable. Y la presidenta es una figura de referencia en el mundo, tanto en el mundo político, pero también a nivel social, pues por la firmeza que ha mostrado, sus capacidades, en fin, de enfrentar la situación internacional que cambió y que, bueno, pues ha mostrado liderazgo. Entonces, había que pegarle a la imagen internacional de México. Esto es una preparación para construir la idea del caos y de la rebelión juvenil contra el gobierno y por lo tanto poner en cuestión esa imagen que se tiene de un país que estable, avanza en una transformación democrática, pacífica y que beneficiando a la mayoría de la población y que cuenta con un respaldo social muy alto. Había que pegarle ahí. Entonces, recordemos aquella respuesta de Jorge Romero. Cuando dice, bueno, cuando le pregunta a la periodista, bueno, ya han intentado todo, marchas, han intentado organizarse, convocado, y dice, ¿qué les falta? Y luego él responde, solo nos falta la violencia. ¿Por qué? Porque han probado todas las formas y no han tenido ningún apoyo social. Entonces ahora, elegir el camino de la violencia, porque algo es importante que en este caso, es que no se han deslindado de los grupos violentos. Exactamente. Exacto. Y están queriendo decir que es una fabricación del gobierno para desprestigiar la marcha, cuando es todo lo contrario. Al final de cuentas, se les cedió el espacio a la violencia. Ellos mismos no pusieron templete, no hubo discurso central. Entonces permitieron que el protagonista fueran los grupos o las personas que estaban ahí tratando de Bueno, habían vencer a la policía. contingentes que los estaban asusando, es Sí, decir, sí estaban que ahí. aplaudían. Los Así estaban es. bendiciendo. hasta agua bendita le Habían estaban aventando. monjitas que estaban echándole agua bendita. Y la mayoría no eran de la generación Z, de quienes lo estaban impulsando y estaban celebrando estos actos de No. violencia. Y esas estrategias ya las probaron. Claro. Lo mismo en Bolivia, que en Brasil, que en Argentina, donde comienzan en la calle a generar violencia
y a, digamos, a desprestigiar la Sí. imagen del gobierno y a plantear la idea de la ingobernabilidad para pues, irle erosionando. O sea, es una estrategia que va por las redes, que va en los medios digitales, pero también generando noticia. Y esto embona con las estrategias de la ultraderecha que tienen que ver con la violencia y el caos como una forma de meter miedo a la población, Claro. de hacerle perder, digamos, fuerza o entrar, digamos, en contradicción a un gobierno democrático y favorecer las salidas autoritarias. Y nada más basta ver este periodista que ha traído Ricardo Salinas Pliego, este periodista español, que en realidad es un activista de la ultraderecha, sí. el director de Javier La Negre. Derecha Diario, Javier Negre. Javier Negre, que ya se victimizó diciendo que porque se le exhibió como convocante de la marcha, ya lo estaban amenazando de muerte, y entonces acusa ayer precisamente a la presidenta de esta situación de vulnerar su libertad de expresión, de que se persigue a los periodistas en México, y eso es el otro lado. Él sí puede exhibir a los demás, pero él no puede No solo, salir él de dónde, exhibido. digamos, porque él está asociado a Vox, está asociado Claro. a Milei, está asociado a Bolsonaro. Hay un juicio de sus socios en Brasil. En Brasil. Por actuar en promoción del golpe de Estado. Entonces, son fuerzas que no les importa utilizar golpes de Estado, grupos de choque, estrategias de guerra sucia, con tal de lograr sus objetivos. Esto es muy peligroso, porque Claro. es una amenaza a Claro. la democracia, al Estado de Derecho y sobre todo, que eso es lo que hay que advertir. Lo que más le causa de enojo a la derecha, nacional e internacional, son los avances sociales de este gobierno. Claro. Son los derechos a las personas adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes. Esa inversión social que se ha hecho, el aumento salarial a los trabajadores, toda esta política social es lo que ha prestigiado este gobierno, es lo que más les preocupa, porque va a ser un ejemplo a seguir por otros gobiernos. Entonces, eso es precisamente un objetivo internacional de desprestigiar. Y que, bueno, pues ya Trump lo acabó de reafirmar es. con su declaración de que algo pasa mal en México, ¿no? Claro, justo al día siguiente, ¿no? Del escándalo. Algo querías Sí, agregar, me Karen. parece bien interesante lo que acaba de mencionar Jesús, porque este calentamiento de calles también genera un ambiente, o busca generar, no se ha llegado a eso todavía en nuestro país, estamos lejos de, un ambiente de miedo entre la población. Y entonces, a una respuesta de esta ultraderecha violenta, pues en otros países, con el aprendizaje de la historia, pues hemos visto respuestas de movilizaciones masivas. Con estos conatos de violencia se buscaría también frenar esta respuesta por parte de quienes están defendiendo, uno, sí, los avances en materia de los derechos sociales, y dos, los avances democráticos en nuestro país, y tres, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de que se maneje la economía en México, que les molesta mucho y que de verdad no han podido encontrar un modelo desde la oposición, desde la derecha, la ultraderecha, que pueda hacer frente al que se está implementando en nuestro país desde hace 7 años y que ha resultado exitoso pese a guerras, pese a un sinfín de vaivenes económicos internacionales y que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Eso es crucial en este momento porque va a llegar un punto en el que la respuesta, política también tiene que salir desde la gente organizada de manera pacífica, que no, como hemos visto, que les gusta a las derechas nacionales violentas, sino a partir de un movimiento que reivindique lo que se ha ganado Así y lo que es. se ha avanzado en nuestro país. Y concluyo, hablando de represión. Represión no es lo que vivimos con Salinas, represión no es lo que vivimos con Zedillo, represión no fue lo que se vivió en Atenco con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, ¿no? Él en la presidencia, Peña Nieto en el Estado de México. Represión no fueron... ¿Con Nochistlán? Nochixtlán. En el sexenio de Peña Nieto, en el 2017. El sexenio de Peña Nieto fue un ejemplo claro de lo que es la represión. Fíjense, Y el papel de las televisoras en la represión. claro, sí. O sea, TV Azteca. No, por supuesto Estaban que hablando sí. de reprimir a los maestros, de reprimir a los ejidatarios de De Atenco. Atenco, Ellos sí. estaban llamando a la que la Yo policía por primera actuara. vez vi a Ahora están- Televisa, por primera vez he visto a Televisa, no solamente a TV Azteca,
viendo la cobertura, cubren a los maestros de la CENTE como Así si fueran es. héroes y paladines. Cuando México. fue 2013, ¿en dónde estaban Televisa, en dónde estaban TV Azteca? Condenando a los criminalizando a los maestros. Criminalizándolos, Sí, con así Peña es. Nieto se tuvieron más de 504 detenidos del 2012 al 2015 en 28 manifestaciones. Así es. Y se les acusaba de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. Eso era represión, eso, Exactamente. orquestada por parte del Estado. En este caso no fue así. El Estado no tuvo la orden de reprimir a ningún manifestante. Quería Gustavo. ahondar en lo que decía Jesús, porque yo creo que lo que destacó de esta manifestación de la oposición no fueron los malos conocidos, los Lorenzo Córdoba, los Claudio X, fueron desplazados por los malos por conocer, que son Javier Negré, Agustín Antonetti, Fernando Cerimedo, que son personajes que tenemos que empezarles a poner la lupa y la luz y a exponer quiénes son, ¿no? ¿Y Sí. Ricardo Salinas Pliego dónde lo dejas? Yo creo que lo dejo como el que está financiando a estos. Me parece muy chistoso porque hace 6 años los financiaban desde Estados Unidos a través de la USAID y estas organizaciones, a través de otras organizaciones civiles para que hicieran este tipo de movimientos. Hoy están pagando para que vengan los que han sabido hacer estos movimientos en Argentina. Entonces yo creo que sí hay que ponerles la lupa, la luz, sin caer en el juego de insultos y de intercambio de odio entre ellos. ¿Quién es Javier Negré, director de Derecha Diario? Es el medio de comunicación que está impulsando las políticas de Javier Milei. Le contaron 1.500 retweets a Javier Milei en los últimos meses de Derecha Diario. Está Agustín Antonetti, que es un activista libertario, que todo el tiempo está atacando a los periodistas que señalan los errores de Milei. Son parte de la campaña de narcopresidente Claro, también. y de narcocandidata, una de las cuentas más importantes. ¿La de la derecha diario o Sí, la de él es Jorge parte Negro? de la, Claro. de Agustín la Antonetti. red de esta Atlas Network, financiada por Ricardo Salinas Pliego, cuyo correlato cultural dirige Sergio Sarmiento, que es el que llevaban a Mario Vargas Llosa Así es. de país en país para hablar a favor de la ultraderecha. Esto era financiado por Atlas Network. Tengo una duda, a ver si la podemos resolver en este debate público. Si tanto le debe dinero al erario Salinas Pliego y tanto dinero gasta, porque sí estos señores no cobran 2 pesos, ni Negré ni Atlas Network sostener estos viajecitos, aunque vaya poca gente, sí cuesta varios millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le sobra el dinero o que lo está lavando de algún lado o por qué? Pues no sé, hay que le pregunten a sus casinos que cerraron. Exacto. Y que ya lo colocan como lavadornícola, el que está contra los gobiernícolas. Pero pues hay que la autoridad lo resuelva. Yo no tendría la respuesta, pero sí se ve que tiene pues mucho Recursos financiamiento hay. para eso. O sea, no le duele el codo para... Sí, Así para es. pagar impuestos, pero no para financiar estas guerras sucias, O que además para pagarle no salario a sus se trabajadores. basan en discutir ideas o proyecto de nación o algún tipo de proyecto de civilizatorio. Se trata de denostar, de atacar y de generar un ambiente de violencia verbal, de violencia en las redes y que se traslade la violencia a la calle. Esa es una estrategia. Y como ya sabemos a dónde va, lo dice mejor Javier Negré. Ayer mismo, cuando denuncia a la presidenta, en su mensaje dice, es que México debe estar alineado a Trump, debe estar alineado del lado de Milei, debe estar del lado de Bukele. Ese es el verdadero programa político Claro. de la derecha Así mexicana. es. Entronizarnos en la geopolítica, en la nueva doctrina Monroe, que le llaman Donroe, según el New York Times, de Esa es América buena. para los americanos, que es una estrategia militar y una estrategia política y de desestabilización de gobiernos que no son afines a la Es que también a la hegemonía estadounidense. no les está saliendo bien. Noboa tuvo una derrota estrepitosa en su consulta en Ecuador y Donald Trump tiene 36% de Sí, pero aceptación. en el medio, el problema es que en el medio se genera una descomposición social brutal. Claro. Y yo sí creo que esta estrategia, y tendremos que poner atención en eso, tiene una doble cara. Por un lado es querer plantear que existe un gobierno autoritario, pero si eso no te sale, entonces la otra cara es gobierno negligente, porque voy a llevar hasta el límite las circunstancias como para exhibir que no estás haciendo lo que tendrías que hacer. Y ahora, frente a esto, que yo sí creo que es un parteaguas que se está estableciendo con esto que plantea Gustavo son estos nuevos personajes
articulando estas nuevas estrategias donde apuntan a la violencia. Si se está apuntando a la violencia y tú, como gobierno, tienes la convicción de no voy a reprimir, a mí me parece que estamos en un dilema en el cual no tenemos del todo resuelto la distinción entre represión y que se cumple el Estado de Derecho. Porque en muchas ocasiones hay acciones que se están verdaderamente saliendo, digamos, no es que la gente se esté manifestando ni que esté diciendo groserías, están directamente Como dice haciendo mi mamá, vandalismo. te están jucando. O como decía López ajá, Obrador, están haciendo te están cosas jucando para que tú criminales, muestres pero criminales, y las el brazo hacen, y tú militar. no estás actuando frente a eso, entonces hay un reclamo entonces del otro lado que luego se junta con la petición, que es lo que están buscando, de mano dura. Claro. Entonces, creo que estamos en un lugar ahí todavía delicado. Esto que pasó el sábado a mí sí me hizo pensar mucho, bueno, yo entiendo perfectamente el dilema, no solamente lo entiendo, estoy de acuerdo porque sí creo que se tiene que reivindicar un gobierno que no es represor, pero tuviste 2 horas de los policías aguantando ese nivel de Claro. golpeteo, ¿no? Hasta que alguien, o sea, se fisuró, digamos, tu estrategia, tu operativo para no reprimir, pues porque tienes a personas en esa situación. Y creo que eso sí se tendría que atender. No, yo no tengo la respuesta, no tengo la solución de decir el operativo tendría que ser este, el protocolo tendría que ser este otro, pero sí creo que es algo que se tendría que estar discutiendo porque van a apelar a esa violencia. Sí, hay algo muy importante que estás comentando, Azul, que es mientras esto sucede, o sea, mientras hay una derrota, digamos, en la calle, en la convocatoria real, genuina, social, si hay una descomposición social. Y no podemos olvidar que esto se enmarca desde el 2024, julio 2024, con el secuestro del Mayo Zambada, en donde evidentemente estaban metidas las agencias norteamericanas, la estrategia norteamericana y lo que esto generó en Sinaloa y ha generado. Mi pregunta es, bueno, observa uno el asesinato de Carlos Manzo y no puedes dejar de sospechar que también puede ser una estrategia de generar caos y de desestabilización, claro. ¿no? Porque son las famosas coyunturas de los golpes blandos, ¿no? Claro, ¿y qué tuviste como respuesta? Petición de mano dura. Así Ahí es. estamos, ¿no? O una acusación absolutamente exagerada, absolutamente inventada, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum del homicidio de un alcalde, Claro. como también lo hicieron con López Obrador, responsabilizar a López Obrador del secuestro del Mayo Zambada. Es decir, de estas articulaciones que se hacen desde Estados Unidos. La parte digital, lo que yo observo, son los propagandistas, estos mercenarios, porque son mercenarios, no lo hacen por convicción, entran al juego basándose en una estrategia como la de Steve Bannon, que es otro mercenario, porque tampoco son gentes que están promoviendo genuinamente una revolución de derecha. Lo que ellos están promoviendo son debilitamientos de los estados nacionales para intervenir y hacer negocios. Así es. Sí, a diferencia de lo que yo creo que pasó con Steve Bannon, Trump y MAGA hace 10 años, sí había una base social que rodeaba al Partido Republicano con mucha molestia, que eran los residuos del Tea Party y de casi 20 años de un sector de republicanos que no habían sido Exacto. Escuchados, y es la gran lectura que hace Steve Bannon y Trump. Aglutinan esos sectores periféricos resentidos de los republicanos y forman MAGA. O sea, ahí sí había una base social, y ya después con Tucker Carlson y con otro tipo de jóvenes como Charlie Kirk, Nick Fuentes, le empiezan a dar una congruencia ideológica a MAGA. O sea, sí surge MAGA sí había gente en MAGA. Sí. Acá lo que estamos viendo es que no hay gente, no logran encontrar un sector de la población con esas ideas o tanta población para formar un movimiento congruente. Pero MAGA tiene el correlato, digamos, de Cambridge Analytica. Recordemos que Cambridge Analytica es una empresa de militares y agentes de seguridad ingleses que utilizan las estrategias de guerra, de comunicación de guerra, para intervenir en elecciones.
Y previo a la primera elección de Trump, ellos desde Estados Unidos se Así es. compra Cambridge Analytica y empieza la manipulación de las redes sociales. Y porque ya la experiencia de Cambridge Analytica es haber participado en 100 procesos electorales para manipular las Ellos elecciones. fueron los del Brexit. Fueron los del Brexit para beneficiar a los sectores conservadores. Entonces, justo ese know-how de manipular las elecciones se lo llevan también para que manipulan, digamos, la opinión pública a través de redes sociales, inciden en las elecciones para favorecer a candidatos como Milei y que, pues, finalmente también manejan la calle, o sea, tienen manejo del territorio, pues con estrategia de desestabilizar a partir de construir una rebelión juvenil. Recordemos mucho lo que pasó en Brasil, que los errores también del gobierno brasileño de responder por la fuerza a las manifestaciones detonó una inconformidad. Y lo de acaban de sectores- volver a ensayar en Río de Janeiro. Sí, pero ya no cayeron en la trampa Así de es. la represión. Y algo muy importante en Brasil. En Brasil aprendieron los sectores progresistas que había que movilizarse, que al fascismo solo se le responde con métodos democráticos, sí. con organización y movilización. No hay de otra. Dejar solo al gobierno es dejarlo inerme a responder solo con los instrumentos del Estado, que son ciertamente muy cuestionados cuando en situaciones de caos se utiliza la fuerza, que debía utilizarse la inteligencia y no la fuerza para ver quién organiza, qué agentes, porque hay gente que sabemos que tienen nociones de desestabilización, que conoce cómo entrar al palacio, cómo vencer la resistencia de la policía, cuáles son los puntos vulnerables. Todo eso lo estudiaron antes de llegar. No fue un acto espontáneo de choque con la policía, fue una estrategia para quitar la valla y enfrentar a la policía directamente con los manifestantes. Entonces, eso es todo diseñado. Exactamente. Entonces, eso es el tipo de cosas que ¿Cómo lo hay que previenes? advertir. Exacto. Sí, me parece que también es importante hacer énfasis en que ya hemos tenido experiencias en nuestro continente, en América Latina, de que los progresismos, si no se defienden los derechos, si no se defienden las libertades, todos los avances democráticos, si no se defienden, tendemos a los años una oleada de la ultraderecha que termina pues socavando todos los avances democráticos que se tienen, tanto en ese país, pero que también repercute a nivel región. Eso creo que es un aprendizaje que se tiene en nuestro país y que tendría que tenerse presente en estos momentos en los que vemos un intento de desestabilizar un gobierno elegido democráticamente, con la presidenta con mayor respaldo popular de la historia, en donde tenemos al menos encuestas, y que todavía al día de hoy, y yo confío en que va a seguir siendo así, cuenta con el respaldo mayoritario de la población. Pero reitero, el aprendizaje está, la historia nos ha dejado las lecciones con A, B, C y D. Sí. Se tienen que defender de manera popular estos movimientos, todas las conquistas populares, porque de otra forma vemos estos avances de los movimientos más Y eso a la derecha. lo entendió muy bien López Obrador. Es decir, Claro. las dos respuestas de López Obrador y del movimiento progresista mexicano frente a las movilizaciones de la Marea Rosa y del INE No Así Se es. Toca fueron estas manifestaciones enormes, de apoyo a la Cuarta Transformación y a él. Y es evidente que Claudia Sheinbaum está consciente de eso y lo está haciendo también. Y es muy probable que se haga. Así es. Lo que me llama la atención de la derecha mexicana es que no aprenden de la izquierda, no aprenden del progresismo. Si uno se remonta al extraño 1988 mexicano, cuando tres personajes estuvieron dándole vueltas al Zócalo solitarios, que eran Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y decían, ¿te acuerdas? Ese par de locos que pues estaban protestando porque estaban protestando por la democracia interior en el PRI. Apenas era la corriente democrática, 87. Y después, un año después, llenan el Zócalo. Y desde entonces, ese progresismo ha entendido, que es lo que la derecha mexicana no entiende, que ningún asesor extranjero va a venir a generarte un movimiento, ni una legitimidad, ni una credibilidad, y que ninguna operación de redes, de medios electrónicos, y mucho menos con Ricardo Salinas Pliego, te va a dar la credibilidad y el sustento social, que es lo que sí tiene
el movimiento Pero progresista sí al mexicano. intervencionismo, que eso es lo que están pidiendo. Sí. Que Que a intervenga, final de cuentas es que su intervenga. suicidio, porque la derecha mexicana, con todo y todo, Jesús, eso también es bueno discutirlo, nunca fue pro-yanqui. Es decir, no tenía esta necesidad de estar llamando, al menos en el siglo XX, de estar llamando a la intervención extranjera, ¿no? Pero recordemos que en el debate del centenario, del bicentenario de la independencia De 2010. de 2010, la intelectualidad mexicana, la derecha mexicana, el consenso Sí. era la integración a Estados Unidos. Ya dejar de lado un proyecto nacional, dejar de lado la soberanía como eje Bandera. central de la construcción de nuestra nación, Sí. y que había que ir a integrarse económica, política, culturalmente a los Estados Unidos. Eso siguen pensando. Lo que pasa es que les quitaron el agua y de repente los vieron feos y morenos, y desde allá les dijeron, no los queremos su petróleo, queremos Claro. su litio, sus tierras raras, su electricidad, todos los recursos naturales sí, pero no a los mexicanos, que es el mensaje que estaban recibiendo los mexicanos en Estados Unidos. ¿sí? Entonces, es muy difícil construir adoptar a este padre que no te quiere, y entonces pues ese es el problema que tiene, y este país tiene una conciencia, una historia, pues, perdón, de defensa Claro. de su libertad, de su soberanía, y es antiimperialista histórica y identitariamente. Entonces, Así es. Porque la Alianza para el Progreso, que también es algo que hay que recordar para los de la generación Z, la Alianza para el Progreso, que fue en los años 50 y 60 de la era de Kennedy y de otros norteamericanos, presidentes norteamericanos, tenía como línea estratégica convencer a los pueblos de América Latina de que Estados Unidos era bueno y de que había que evitar una nueva revolución como la Revolución Cubana en otros países. ahora es el padre malo, no me interesa ser bueno, ahora te Y ahora amenazo, no solamente y si te pones al zorrajo, te cierro las fronteras, te encierro en las cárceles, te mando con Bukele, sino que también te hago memes donde te estoy tirando excremento. Es decir, es como sadomasoquista, ¿no? Sí, ahora sí tiene sectores aquí que lo son. Es decir, son minoritarios, desde luego, ¿no? Pero hay un güerismo y una clase en México que no se asume como parte de esos morenos a los que desprecia Estados Unidos, sino como parte de la élite No me lástima que tienen pasaporte puede mexicano porque están interlocutar incluidos con en el los odio. estadounidenses, ¿Tú ¿no? crees que Ricardo Salinas Pliego se sienta querido por Donald Trump? Bueno, Lili Telles, ¿tú qué me dices? Yo creo que Lili Telles está a un paso No, y de- Ricardo Salinas Pliego yo también creo. Yo también. Pero tiene Él tres tiene juicios en sus Estados delirios. Unidos. Tiene 3 juicios en Estados Unidos pendientes y tiene, por lo menos lo que se ha visto, una absoluta... O sea, Trump no lo ha pelado. en No, ninguna de Trump sus- no, pero es esta clase política que ha podido sobornar funcionarios públicos en Claro. Estados Unidos. O sea, eso no cualquiera, Y ¿no? tenemos una izquierda premoderna, porque están apelando al anticomunismo. Ya se Sí. cayó el muro de Berlín y están queriendo revivir la Guerra Fría. Una derecha premoderna. De una derecha premoderna. Ya de eso ¿en dónde están parados? O sea, Pues que es el perfil de Lili Telles, ¿no? Pues sí, pero es el lenguaje Que a quien está a están punto de hablando. tirar Y de agua algunos que bendita. vimos en la marcha, la verdad es que sí traían ese discurso. A Lili Telles solo le falta tirar agua bendita en el Senado y decir viva Cristo Rey. Está a un paso de ser cristera, pero no creo que Estados Unidos... la Recordemos Es que el otra el próximo aniversario, son ¿eh? 100 años de la Guerra Exacto. Cristera. Y que ya lo están los vimos usando. salir a la calle Así es. Gritando este sábado. Cristo. Poquitos, Sí, pero claro. para bendecir a los actores de la A los violencia. del bloque negro. Pero ya Ah, sí. salió la iglesia a decir, recordemos el autoritarismo, haciendo paralelismos también. No, Ese va a ser un comparando tema. a Claudia Sheinbaum con Plutarco Elías Calles, o sea, solo les faltaba Morones y todo lo demás, ¿no? En fin, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.